Hola amigos, yo deseo que todos se encuentren muy bien. Hoy en este capítulo quiero hablarte de los sociópatas. Muchas veces se confunden a los psicópatas con los sociópatas. Si bien comparten rasgos entre los dos, son dos trastornos diferentes. En este video te quiero hablar entonces de los sociópatas, de su trastorno de personalidad antisocial. Soy María Cecilia Puibó, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística, soy counselor y también abogada. Te invito a que escuches este video para que conozcas cuál es el perfil de un sociópata. Amigos queridos, los sociópatas son personas que padecen lo que se llama un trastorno de desorden de personalidad antisocial. Muchas veces se los confunden con los psicópatas porque comparten rasgos entre sí. También son narcisistas, también son mentirosos patológicos, también son egocéntricos, también carecen de empatía, pero sin embargo tienen algunas distintas características a los psicópatas. El sociópata no nace sociópata. El sociópata se hace sociópata por haber nacido en una familia disfuncional, en una familia que no se ha inculcado valores, en una familia desorganizada, en ciertas circunstancias donde el niño ha crecido en ese núcleo familiar donde no le han marcado límites, donde no se han inculcado respeto a los derechos de los demás, respeto a las normas sociales. Por eso es un trastorno que se identifica como trastorno de personalidad antisocial. Los sociópatas, a diferencia de los psicópatas, tienen un grado de empatía. Si bien no tienen empatía con el resto de la gente en una forma total, en una totalidad hacia el prójimo, tienen cierto grado de empatía y de afectividad con sus seres queridos en su entorno familiar, siempre y cuando ese entorno familiar coincidan con su manera de ser o avalen su manera de ser. Por eso el sociópata tiene un grado de afectividad, vuelvo a decir, de empatía con sus seres queridos, a diferencia del psicópata que carece totalmente de empatía. El sociópata es una personalidad que tiene rasgos, estallidos de violencia. Son personas sumamente impulsivas y son personas que se caracterizan por violar los derechos de otros, por burlarse de las normas sociales. Son plenamente conscientes de lo bueno y de lo malo, de lo legal y de lo ilegal, de lo lícito y lo ilícito, pero tienen la inclinación a las conductas ilícitas o reprochables socialmente. Entonces, el sociópata conoce bien las normas sociales, las normas de convivencia que se debe tener en toda sociedad organizada, pero se burla de esas normas. Y esto empieza a materializarse, a cristalizarse ya desde la niñez, pero se marca más profundamente en la adolescencia. Ya a partir de los 15 años empiezan las conductas antisociales propias de la sociopatía. Es ese hijo adolescente que de repente, para no ser, por ejemplo, llamado la atención por sus padres, falsifica
por ejemplo, la firma de un padre o de una madre cuando es necesario que sea firmada una notificación del colegio de ese adolescente en la que a él se le va a llamar la atención. Entonces el adolescente falsifica, por ejemplo, la firma de un boletín de comunicaciones que se le dirige a los padres, le falsifica la firma a los padres, es decir, está cometiendo un acto reprochable socialmente y moralmente. La característica de los sociópatas es justamente su rasgo de estafa, de engaño, son proclives al robo, a producir un engaño, una acción dolosa, es decir, dolosa desde un punto de vista jurídico es la estrategia de embaucar, de estafar al otro deliberadamente, premeditadamente. Son conductas antisociales. Una de las características de los sociópatas es que presenta estos rasgos de personalidad que es un trastorno, como les dije, de antisocial, pero que también se le pueden sumar otro combo de trastornos de personalidad. Entonces, un sociópata también puede presentar una comorbilidad psicológica. ¿Qué significa? Comorbilidad es varios trastornos a la vez que forman un conjunto de trastornos, valga la redundancia. Entonces, un sociópata, aparte del trastorno de personalidad antisocial, también padecen de trastornos de depresión o de ansiedad, también pueden tener trastornos de personalidad histriónica, también tienen otros tipos de trastornos o enfermedades mentales. Por eso caen en un estado de depresión y de máxima ansiedad. Los sociópatas, en términos generales, se caracterizan porque el patrón comportamental de sus conductas es muy errático, es decir, cometen errores graves y los cometen por ser muy impulsivos. A diferencia del psicópata, el psicópata no es una personalidad ni ansiosa ni impulsiva. Si bien los dos son calculadores y fríos para lograr un objetivo, el psicópata no sufre de ansiedad, es más estable, la personalidad es más seguro y no comete errores porque es muy frío y calculador. Pero el sociópata, por ser tan impulsivo, comienza a tener conductas, lo que se denomina erráticas. Va de error en error. Por eso los sociópatas son personas que duran muy poco en las relaciones de trabajo, en las relaciones de pareja y en la familia. Generalmente terminan en los trabajos despedidos, en los colegios, en la adolescencia terminan siendo expulsados, en las parejas terminan siendo abandonadas, porque el rasgo principal de ellos es el grado de impulsividad y también de violencia. Son personas que reaccionan de una manera violenta y no miden las consecuencias. Esto les hace hacer a los sociópatas tener comportamientos impulsivos de alto riesgo. Por ejemplo, un sociópata suele tener peleas callejeras, aún perdiendo, aún sabiendo que va en pérdida. Estando solo, puede llegar a enfrentarse con una cantidad de otras personas y provocarlos en una pelea y soportar, por supuesto, los golpes que le puedan llegar a dar esas personas a las cuales él agredió. No mide las consecuencias, son irresponsables. Esto es una de las características, por eso sufren muchas peleas callejeras.
Es decir, la característica es ese comportamiento tan antisocial. Minimizan el daño que le hacen al otro, minimizan el daño que le puede hacer una pareja. Estafan, engañan, falsifican firmas, le roban dinero a su propia pareja. Un sociópata le puede llegar a robar la jubilación a su propia madre y de repente gastarlo simplemente en apuestas, en juegos, porque son tendientes al juego, a los vicios, no solamente al vicio de las adicciones, de la drogadicción, sino también a vicios como el juego. Entonces, un hijo sociópata puede llegar a gastarle toda su jubilación a una mamá, a un papá jubilado, dejándole sin dinero solamente para él ir a apostar, a jugar a juegos de azar en un casino, por ejemplo. Esto es una de las características. Un sociópata, vuelvo a decir, puede falsificar la firma de su propia pareja, firmando documentos, firmando cheques, haciendo transferencias bancarias a sus espaldas, produciéndole un daño económico a la pareja. Y cuando es descubierto, no tiene inconveniente de no hacerse cargo, culpar a la pareja y buscar causas de justificación para victimizarse. Si la pareja lo descubre, puede llegar a decir, bueno, fue necesario que hiciera esto, te falsifiqué una firma en un cheque porque necesitaba dinero. Es decir, tienen un desprecio hacia los derechos de la pareja, hacia los derechos del otro. Esta es la característica principal. Y vuelvo a decir, son muy impulsivos y violentos. Cuando alguien les reclama algo, ante la mínima crítica, un sociópata puede levantarse estando en una reunión entre amigos y querer golpear a otro amigo por una simple crítica que le hayan hecho. Cuando están trabajando, si un sociópata es llamado por un jefe y un jefe lo llama al orden, un jefe en el trabajo, no tiene inconveniente de tener un estallido de violencia y tal vez tratar de golpear a su propio jefe, aunque esto le cueste el despido laboral, aunque pierda ese trabajo que tanto necesita, no mide las consecuencias. Esto es la característica principal de un sociópata. La diferencia con el psicópata es que el psicópata es frío, calculador y no va a cometer conductas erráticas porque dirige sus acciones a un objetivo específico para abusar psicopáticamente, pero entonces cuida todos los detalles. En cambio, el sociópata actúa en una forma siempre basada en errores y por errores comete incluso delitos, incluso se encuentra y se involucra en problemas sociales innecesariamente. Esto es una de las características más importantes de un sociópata. Amigos, una pareja decidieron ir a otro país a vivir como inmigrantes. Los dos consiguieron trabajo y abrieron una cuenta en conjunto en un banco, una cuenta bancaria en la que quedaron que depositaban los distintos salarios de él y ella, producto de su trabajo. Y esto iba a formar sus ahorros en ese país. Resulta que pasó el tiempo y marido de esta mujer, me contaba, empezó a venir en distintos horarios a su casa, luego de la jornada laboral, y la esposa le preguntaba
¿cómo puede ser que saliste antes de tu trabajo? ¿Qué es lo que ocurrió? Y el marido le decía distintas justificaciones, distintas causas, distintos motivos. Sí, me dejaron salir antes del trabajo. Y así pasó un tiempo, hasta que en un momento dado el banco citó a esa mujer simplemente por la renovación de una tarjeta de crédito. La mujer se apersonó a la entidad bancaria y consultó el saldo de la cuenta bancaria. Y qué sorpresa se llevó, le faltaban la mitad de los ahorros. La mujer preguntó en la entidad bancaria: ¿cómo puede ser? Yo tenía dinero ahorrado y era otro el saldo. Le explicaron en el banco que su marido era quien estaba retirando ese dinero faltante. Por supuesto, la esposa, al llegar a la casa, enfrentó al marido y le preguntó: pero ¿cómo puede ser que hayas retirado este dinero y no me lo comunicabas? ¿Qué es lo que pasó y dónde está ese dinero? El esposo seguía negando los hechos, dijo que lo retiraba porque lo necesitaba y no le quiso dar más explicaciones. Luego la esposa fue al otro día, se presentó en el lugar de trabajo supuesto del marido y comprobó que había sido despedido de hace tiempo. Volvió a encarar al marido y le dijo: tú me estabas engañando, te habían despedido y estabas retirando dinero de lo que yo trabajaba. Y el marido simplemente, irresponsablemente le contestó, dice: bueno, yo tenía que traer un dinero porque si no tú te ibas a enojar conmigo, entonces empecé a retirarlo. O sea, estuvo justificando ese robo, esa estafa que le hizo a su propia esposa. ¿Cómo terminó esto? Terminó en un divorcio, muy mal, pero no solamente en divorcio, sino que como eran inmigrantes, esta mujer se enojó tanto, contaba: no me duele el dinero, me duele la estafa, que esta persona, como si fuera poco, este hombre, ni siquiera tenía, digamos, la residencia definitiva en ese país como inmigrante. Tanto fue el enojo que ella terminó denunciando a esa pareja. Terminó denunciándolo. Y este hombre, esta pareja, tuvo problemas legales en ese país, siendo un inmigrante que a su condición de inmigrante se le sumó una denuncia penal por estafa en un país donde no está permitido cometer esa estafa. La esposa pudo probar que el dinero era de su trabajo y su marido, a través de las transferencias bancarias, le vació la mitad de sus ahorros. Esto es lo que hace una persona con el trastorno de sociopatía. Es decir, comete impulsividad, comete estafas. Si ese hombre hubiera hablado claramente que fue despedido, hubiera sido distinta la situación. Es lo que argumenta esta mujer. Lo hubiera contemplado de otra manera, pero fue despedido y se involucró en un delito. ¿Por qué sucede? Por la impulsividad, por el tener la falta de respeto a los derechos del otro, en este caso a los derechos legítimos y válidos de esa esposa que trabajando acumulaba sus ahorros en un país extraño para tenerlo en la cuenta bancaria, para poder seguir viviendo fuera de su país. Esto es lo que sucede con una pareja sociópata. Los sociópatas son personalidades amorales, violan los derechos de otros. Otra de las costumbres que tienen característica es que tienen una personalidad demasiado antisocial, no fingen esa empatía que finge el psicópata. Son personas que no tienen relaciones interpersonales, le huyen a las relaciones interpersonales, son más bien apáticas. Y muchas veces, como les vuelvo a decir, tienen trastornos de otro tipo
de enfermedades mentales como el trastorno límite de personalidad. También tienen el trastorno, también pueden tener trastornos de personalidad límite o fronteriza, como también se les llama. Es decir, pueden tener a lo mejor rasgos del trastorno límite de personalidad. Esto es lo que caracteriza a un sociópata: el engaño permanente, la burla de los derechos de su pareja, de su familia y de otros. Por eso es necesario conocer estos rasgos que se caracterizan por la mentira patológica, pero por esa irresponsabilidad de robar, de estafar sin medir las consecuencias. En el caso que les comenté, esta persona, tengo entendido que fue expulsado también de ese país. Lo más probable que esté más pobre que antes o que esté en una situación límite. Me contaba esta persona, me contaba esta mujer. Destino que se provocó él solo. Así actúa un sociópata. Yo espero que este video les sea de utilidad para que conozcan un poco más del rasgo de la sociopatía, trastorno de personalidad antisocial. Les pido que si no están suscritos a mi canal se suscriban, si les gustó, si les agrada, si les identifica el video, que me regalen un like, que dejen sus comentarios como siempre, y que esta información les sea de utilidad para que ustedes puedan distinguir este tipo de personalidad tan dañina. Les mando un abrazo virtual, pero desde el corazón, como siempre lo hago, y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video. Chao, los abrazo.